Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio. De hecho, que el tema es un tema que nos importa mucho, que durante este tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia ha sido progresivamente, se ha ido mejorando, implementando, pero es importante recordar todo lo que hemos vivido para poder, de alguna manera, prepararnos para lo que venga, ¿no? Entonces, mi intención y el objetivo es hoy día un poco hablarle de los espacios seguros, de lo que ha pasado, cómo lo hemos manejado y cómo probablemente vamos a seguir manejándolo, ¿no? Entonces, bueno, ya me presentaste. Recordemos un poco lo que hemos vivido, ¿no? Cómo era nuestra vida entre comillas, ¿no? Con estas dos imágenes ustedes van a recordar todo lo que pasamos tanto fuera del trabajo como dentro del trabajo, ¿cierto? Eh, si bien es claro, la misma alegría, el mismo amor y todo lo demás se podrán mantener, pero hay temas que han cambiado por la misma pandemia. Y la pandemia cuando llega, vamos a decir diciembre, porque realmente aparece en diciembre, lo que pasa que en Perú se nos hizo muy lejano este tema. Se pensó, esto es algo que está al otro lado del mundo, probablemente es difícil que llegue a Perú, y si llega, llegará pues, vamos a decir, algo muy mínimo, que luego, cuando vimos que esto avanzaba, llegó a Europa, a Norteamérica, y ya empezó a llegar a Sudamérica, ya fue un motivo de mayor preocupación, y hablamos en todos los medios, ¿no? Tanto familiar, tanto social, tanto eh, laboral, y una preocupación, ¿por qué? Porque era una enfermedad desconocida para el común de las personas. ¿Por qué una enfermedad desconocida? Porque si bien es cierto, esta enfermedad ha tenido, es parte de una familia, el MERS-SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 es familia de otros virus, tiene relación con otros virus que también habían producido epidemias previas. De alguna manera era nuevo porque tenía ciertas características nuevas, ¿ok? Y esto nos generaba mucha preocupación. Si bien es cierto, la enfermedad era desconocida, pero empezamos a tener ciertos datos. Yo recuerdo ya hace un año y medio de una charla similar para los trabajadores de la, y una pregunta recurrente era, pero esto es una pandemia que probablemente nos vaya a atacar y nos vaya a lesionar incluso fatalmente, y la respuesta era no. Tenemos un 80% de personas que van a ir bien en esta enfermedad. Sin embargo, hay un porcentaje en el cual probablemente va a ir de alguna manera no tan bien, se puede complicar, e incluso un porcentaje pequeño que podría morir, ¿verdad? Y ahí surge el otro gran problema, que era nuestro sistema sanitario, y el sistema sanitario que probablemente tenía que tener una respuesta buena a este problema. Y es ahí donde comienzan los problemas para nosotros como país y de hecho para el tema también laboral, ¿cierto? Donde se plantea este lockdown o un cierre, vamos a cuarentena todos, donde ya se ve afectado nuestras vidas. ¿Y por qué remarco esto? Porque al final vamos a analizar cuáles son las consecuencias de lo que pasó y qué hemos tenido que hacer para que de alguna manera estas consecuencias sean minimizadas. Entonces, cuando llega a nuestras vidas, afecta el tema laboral, claro está, desde el hecho de no ir a laborar en algunos casos, en otros ir a laborar tomando ciertas medidas que de alguna manera al inicio no quitaban el temor de lo que podía pasar, porque era todavía algo desconocido y preocupante. El ámbito personal, mucha gente que vivía sola tuvo que volver a vivir con los padres o con la familia, no solamente por el tema de cuidado, sino por el hecho de que de alguna manera la soledad en medio de una situación como esta nos llevaba a empezar a presentar algún síntoma de ansiedad, un síntoma emocional, y finalmente el ámbito social, ¿no? Que de alguna manera era pues la combinación de los dos de las dos variables anteriores, el hecho de
qué va a pasar a futuro, las condiciones sociales, políticas, económicas de nuestro país. Entonces, todo esto se sumaba. ¿Y qué teníamos como respuesta frente a esto? Y teníamos las medidas de prevención, que muchos de nosotros cuestionamos muchas veces porque no sabíamos exactamente qué tan bueno o qué tan malo se iba a plantear esto. Y comenzaban medidas de prevención simples, usamos una mascarilla, ¿no? Que normalmente nosotros hemos visto usar mascarillas cuando hay alguien que está enfermo de un resfrío, no necesariamente nacional, sino una persona extranjera que ha venido a Perú, quizás de turismo, y le da un resfrío y lo veías con su máscara. Y tú decías, ah, sí, bueno, quizás está exagerando, ¿no? Pero nosotros no lo hacíamos. Y empezamos el tema de la mascarilla, el tema de distanciamiento que ha sido muy, vamos a decir, una de las medidas más difíciles de aceptar. Nosotros, en general, los latinos, los peruanos, tenemos mucho el tema de la cercanía en el saludo, la cercanía para poder comunicarnos, etcétera, compartir. Eso también ha sido bastante duro, donde nos planteaban separarnos. El lavado de manos, que no es algo difícil ni nada por el estilo, pero no era una práctica común en nosotros. Hoy, si analizamos, vamos a decir, nos hemos lavado tantas veces las manos que quizás sumemos las veces previas a la pandemia y no alcancemos el número de veces que nos hemos lavado ahora las manos, ¿verdad? Y el otro gran tema, la otra gran medida de prevención son las aglomeraciones, ¿no? Evitar las aglomeraciones y lugares, estar en lugares ventilados. Pero la pregunta es, ok, estas fueron las recomendaciones en general, pero en las empresas, ¿cómo hacíamos estas recomendaciones? ¿A través de quién se encargaban de hacer cumplir estas recomendaciones? ¿Quiénes eran los que finalmente iban a aterrizar todo lo que estamos hablando en algo mucho más objetivo para, ojo, la continuidad de las operaciones? Que eso es un tema importante. eh, Obvio, el tema de la salud en general de los trabajadores es súper importante, pero esta salud tenía que estar enganchado con la continuidad de operaciones. Y eso es lo que en la mayoría de empresas, el área de seguridad, el área de gestión humana, comienzan a buscar soluciones y plantear soluciones y unas medidas de acción, como por ejemplo en el caso del aeropuerto, el tema de las comunicaciones, los anuncios, empezar a dar lo que habíamos hablado, los requerimientos, las recomendaciones que habíamos dado, pero ya hacerlo más factible, como la separación, el distanciamiento, las señalizaciones, para que las personas puedan estar distanciados en la distancia, en la distancia que deben estar de acuerdo a las recomendaciones internacionales, ayudándonos a evitar las infecciones, obviamente, ¿no? El uso de la mascarilla, en un momento el tema de la careta facial, el tema de la separación en las mismas escaleras eléctricas y otras más. Entonces, así como Lab, el resto de empresas también empezó a plantear medidas. Por ejemplo, en esta medida, donde posiblemente el distanciamiento era muy difícil de conseguir, porque obviamente iba a atender a un cliente, que es algo que normalmente en servicios ocurre, tú no te podías distanciar pues 1,5 metros, 2 metros, entonces teníamos que usar una barrera, que esto también es difícil de acostumbrarse, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente en Lab, sino en otras empresas, muchas veces las personas, el usuario, trata de tener el contacto con la persona y como que se da la vuelta o se pone a un costado de la barrera física, ¿no? Entonces, son espacios, vamos a decir, seguros, pero para que el ser humano, para que el trabajador, para que el cliente lo pueda incorporar dentro del chip, ha sido complicado y complejo. El uso del gel, cuando no teníamos la oportunidad de lavarnos las manos, también ha sido interesante el uso del gel, porque hemos ido cambiando desde cuál es la concentración del uso del gel, del alcohol en el gel. Es más, hasta muchas personas han tenido dificultades con el uso del alcohol en gel por alergias, etcétera. Entonces, hemos tenido que empezar a buscar alternativas a esto, ¿no? El uso de las cámaras, en este caso, Lab es uno de los, vamos a decir, una de los líderes en el tema del control de temperatura con estos equipos. No todas las empresas lo han podido adquirir.
En el tiempo, obviamente, el control de temperatura, el control, el uso de las máscaras, etcétera, vienen a ser un conjunto de medidas para defendernos del virus. Ninguna, ojo, ninguna de ellas ha sido finalmente probada. Ah, esta es la mejor, incluyendo, y ustedes pueden ver en este modelo, donde es un modelo, digamos, de queso suizo, donde tú tienes una serie de láminas, con a los agujeros, obviamente, del queso suizo, donde va ingresando el virus por cada lámina, pero cuanto más láminas haya, obviamente no va a llegar al trabajador o a la persona, ¿cierto? Esas láminas es la máscara, es la lavado de manos, es el distanciamiento, e incluso las vacunas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean todo lo que se ha hecho, no es solamente, ok, pongámonos máscaras y pongámonos careta y a trabajar. No, se han formado toda una serie de intervenciones, espacios con intervenciones que lo que buscan es que la cantidad de virus que llegue al trabajador o a la persona sea casi nula o sea mínima. ¿Ok? Sin embargo, nos hemos encontrado con estas variables. Yo le llamo variables sorpresa, ¿cierto? Primero las variantes del virus. No me voy a explayar, pero existe una serie de variantes, voy a hacer un poco más fácil para entender, que nos preocupan porque probablemente ya tiene una cantidad de infectados importante, y existe otro grupo de variantes que solamente son de, no es preocupación, pero sí necesidad de notarlo, ir monitorizando. ¿Qué quiero decirle con esto? Hay una cantidad de variantes impresionante. Hoy hablamos de la Delta, seguramente, también de la Lambda en Perú, pero también pueden salir otras más que están detrás, que era, que no es, era algo que esperábamos, pero no de la intensidad y la magnitud que hoy tenemos. ¿Ok? ¿Qué otra variante más sorpresa? No era muy tan sorpresa, pero la capacidad de respuesta sanitaria del país no fue, o fue como esperábamos, sea pobre, se ha mejorado seguramente, pero todavía no existe esta capacidad de respuesta sanitaria como podríamos desear. Trabajo y pandemia. Ocurrió que muchos, vamos a decir, muchas empresas implementaron sus protocolos, hicieron muchas inversiones en tener espacios seguros, pero recordemos que el 80% de empresas en el Perú son informales. Y en estas empresas informales, probablemente estas implementaciones no estaban al mismo nivel que aquellas formales, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasaba? La cantidad de trabajadores infectados o gente que se podía infectar, obviamente, no era poca, ¿sí? Y luego, la variable sorpresa, porque sale la vacuna contra el COVID-19, muchas de ellas fueron probadas en diferentes países. A nosotros nos tocó ciertas vacunas y que, vamos a decirlo claro, todas las vacunas sirven. De hecho, hay una mejor que otra, seguro, como en todos lados, pero todas las vacunas no sirven. Lo que nos sorprendió fue que algunas variantes del virus estaban saltando la inmunidad que la vacuna o determinadas vacunas podrían dar. Y eso sí era motivo de preocupación mayor. Este dato, que es una variable que nos sorprende porque está a puertas de llegar, que es la tercera ola, estas son las estimaciones del Ministerio de Salud acerca de cuántos afectados podría haber en el mejor de los escenarios o en el peor de los escenarios, ¿cierto? Comparados con la segunda ola. Y se plantea que el peor escenario en esta tercera ola sería de 3 millones, más de 3 millones de afectados, de infectados. Mientras que la mejor, vamos a decir, el mejor escenario serían de 2,5 millones, ¿ok? Comparado al millón de casos en la segunda ola. Entonces, obvio, en fallecidos también hay un número similar. Entonces, en el tema del trabajo, nos preocupa mucho, obviamente, la gente que pueda fallecer, pero también la gente que se puede infectar, porque un caso de infectado de COVID puede acarrear 2 o 3 otros casos de contacto. Esto finalmente disminuye la capacidad, vamos a decir, del número de personas, de trabajadores en determinada área, perdiendo fuerza laboral. Eso es preocupante. ¿Ok? Entonces, para finalizar, ¿cómo así ha evolucionado el tema de seguridad desde el 2019, diría yo al 2020, pero pongámosle al 2021?
El 2019, cuando a alguien le preguntaban acerca de seguridad, ¿qué era para ellos? Era delincuencia, prevención de peligros, tranquilidad. Y el 2021 es no infectarse del COVID. ¿Ok? Y obviamente siguen también el resto de variables. Como dije, hoy el tema de seguridad y salud, el tema de espacios seguros con respecto al tema físico, el tema de prevención del COVID, es parte de la continuidad del negocio. ¿Qué nos espera a futuro? Que es una pregunta que siempre me hacen y es preocupante. Primero, que el virus no se va a ir. Ya nos ha demostrado que esta tercera ola con estas variantes nuevas, por lo menos en Perú, no se va a ir pronto, permanece. Segundo, la modalidad del trabajo ha cambiado y ha cambiado para quedarse. Entonces, acá hay un tema importante. El tema presencial, seguramente vamos a tener que ajustar espacios saludables, digamos así, seguros, pero también el tema del trabajo en remoto y también preocuparnos porque haya prevención en el trabajo en remoto. ¿Y prevención en qué? Y ahí va la tercera parte, las secuelas de la infección y pandemia. Cuando hablamos de secuelas de infección, hablamos del síndrome post-COVID. ¿Qué es el post-COVID? Es decir, una persona que tuvo COVID tiene cansancio, fatiga, todo. Ok, perfecto, es importante. Pero también el tema emocional. Nosotros hicimos un trabajo donde encontramos que el 61% de encuestados durante febrero a junio del año pasado, 61% había tenido un tema emocional durante la pandemia. ¿Ok? Todos ellos, hoy no sabemos cómo están, seguramente continúan con el tema emocional, pero esta es una gran secuela que va a pasarnos factura a futuro. Y finalmente, prepararnos para un evento similar. Hoy, hacia futuro, tenemos seguramente el coronavirus con sus variantes y todo lo demás, pero a futuro puede llegar otro virus, puede llegar otro patógeno que va a pasar algo similar con lo que ha pasado con el coronavirus. Hoy tenemos que tener estos espacios seguros, permanecer de esta manera y a futuro quizás ir afinando, seguramente flexibilizando cosas, pero debemos tener en cuenta que esto ya no es una situación tan lejana como antes habíamos pensado. ¿Ok? Bueno, eso es lo que un poco quería transmitirles en este tiempo. Y bueno, nada, estoy presto a alguna consulta que haya. Gracias, Arturo.